¿Qué tal? Bueno, vamos a dar inicio al módulo 3 en esta capacitación a distancia y hablaremos de interseccionalidad y derechos, comprender cuáles son las vulnerabilidades en la escuela. El contenido que abordaremos durante esta sesión, hablamos de entender lo que es la normalidad, qué es la interseccionalidad, su origen en los estudios de género y los derechos civiles. Cómo construir un piso parejo, qué es la inclusión, experiencias y descripción múltiple y situaciones de vulnerabilidad de estudiantes en contextos educativos. Estos temas se van abordando y bueno, antes de iniciar con lo que es la interseccionalidad, queremos hablar sobre qué es lo normal. Lo normal, la normalidad, está definida por esta campana de Gauss que todos vimos alguna vez en nuestras clases de estadística o en artículos, diferentes eh, recursos académicos que nos dicen que lo normal es este casi 70% que está en medio, donde nosotros vemos un agrupamiento mayor de casos, personas, características. A eso se le llama normalidad, a lo que comparte mayormente características y está presente en la mayor parte de los fenómenos, de las personas, de los individuos, de las especies. Pero esto es un dato estadístico. Lo que está desviándose hacia la izquierda o hacia la derecha son otros sujetos, otros fenómenos que están de manera positiva sobrevaluados a lo normal o devaluados a lo normal. Ustedes saben claramente que en general, cuando hablamos de lo normal, lo valoramos como algo que debemos apreciar. Y cuando hablamos de lo anormal o lejano a lo normal, pensamos que lo tenemos que rechazar, pensamos que tenemos que diluirlo, hacerlo a un lado o excluirlo de de nuestras relaciones. Entonces, el problema con este concepto de normalidad es no que la mayoría comparta algo, sino cómo tratamos a los que no lo comparten, a los que no tienen esas mismas características, ya sea el color de piel, ya sea la religión, pueden ser también las capacidades físicas o intelectuales, eh, todo eso cuando está presente una condición diferente a lo general, lo que hacemos es discriminar. Por eso es importante reflexionar sobre esto. No tenemos que discriminar. La mejor orientación es que podamos incluir, que podamos aprender, que podamos explorar quiénes son, qué tienen de maravilloso y poderlos integrar al grupo en el que estemos trabajando. Ahora pasemos a lo que es la interseccionalidad. Tenemos aquí la mirada de Kimberly Crash. Ella, creo que lo pronunció un poco mal el apellido, pero bueno, no hay mayor problema. Ella
es abogada y docente y logra colocar este concepto de interseccionalidad para trabajar un caso que se presenta, pero ella va a ser quien lo explique mejor. Vamos a escucharla. Many years ago, I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma de Graffenried. I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. She applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a black woman. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say. That the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma de Graffenried was facing. But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But, of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial, and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now,
Because Emma was both black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. Heterosexism, transphobia, xenophobia, ableism, all of these social dynamics come together and create challenges that are sometimes quite unique. Bien, si ustedes se dan cuenta, lo que hace Kimberly es ver que los desafíos racistas para hombres medianamente estaban resueltos porque les daban trabajos, pero además los trabajos eran como muy estereotipados también, ¿no? Eran trabajos exclusivos para ellos porque estaban dispuestos a hacerlos y porque los estereotipan con mayor fuerza. El trabajo para las mujeres en esa fábrica también estaba resuelto, pero eran mujeres blancas, porque el feminismo norteamericano inicia con la lucha eh, norteamericano, estadounidense y también europeo, con las luchas de las mujeres, primero por el derecho al voto y después ya por los derechos laborales. Pero esta intersección entre ser mujer y ser negra no la habían contemplado. Es sumamente importante que cuando estemos revisando los temas de intersexualidad nos demos cuenta de qué nos atraviesa. Por ejemplo, qué privilegios tenemos y qué opresiones, porque la interseccionalidad se refiere a una situación en la que varios motivos interactúan al mismo tiempo de forma inseparable, ya sea para tener privilegios o para tener opresiones. Si ustedes se dan cuenta aquí, en este cruce que tenemos de privilegios y opresiones, intervienen la clase social, económica, la raza y el género. Y tenemos del cuadrante medio hacia arriba todos los privilegios y del cuadrante medio hacia abajo todas las opresiones. Podemos leer ahí algunas de las cosas que son contrastantes. Por ejemplo, ser heterosexual tiene un privilegio en lo social frente a no serlo. Ser europeo es mejor visto que no ser europeo o del norte global, pensaría yo, estadounidense, canadiense. Ser mujer frente a ser hombre. Hay más privilegios para hombres que para mujeres. Una religión mayoritaria a una religión minoritaria, tener un nivel socioeconómico alto a tener un nivel socioeconómico bajo o empobrecido. Todas esas opresiones, todos esos privilegios eh, los tenemos y tenemos que dar cuenta de ello. En la página van a encontrar un link donde les pediremos que por favor hagan un cuestionario donde ustedes puedan
reflejar cuáles son sus privilegios y cuáles son sus opresiones y mirar cómo les ha ido en la vida, porque para poder poner el piso parejo tenemos que tener claridad en que hay cosas que vienen de la naturaleza y hay otras cosas que vienen de lo social. Aquí le llama, un autor a esto le llama la lotería natural y la lotería social. La primera está determinada por las capacidades y características físicas del individuo, ser alto, rubio, ojos claros, pues viene por la genética. Y solo ese hecho los coloca en una condición de mayor privilegio. Ser hombre, alto, delgado, rubio, ojos claros, ya pareciera que la lotería natural le dio privilegio en vez de opresión. La lotería social está determinada por el contexto social, eh, por, por la familia, por el país, por los hábitos, por las costumbres, por las creencias y la posición económica. Miren esto, la imagen de igualdad, equidad y realidad. En la igualdad les daríamos un banquito del mismo tamaño a todos y aún así el chico más bajo de estatura no vería nada porque no es suficiente. Si tratamos con equidad dándole a cada quien lo que requiere, tendríamos un banquito para el de en medio y dos para el pequeño. Pero ¿qué pasa en la realidad? Parecerá que quien tiene mayores privilegios, todas las oportunidades se le abren. Y eso es un poco triste y desgastante, pero así sucede. Bueno, y pareciera que la realidad también a quien tiene menos le va quitando más. Bueno, les voy a poner este video chileno que es muy bueno para que comparemos este tipo de cosas, la lotería natural, la lotería social, en el pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia. Hola a todos, todas y todos. Gracias por estar acá. Les cuento que hoy van a estar participando en esta carrera para ganar una entrada doble al cine. Pero antes de que partamos la carrera, haré algunas afirmaciones. Si estas afirmaciones se aplican a ti o se sienten representadas, representados, quiero que den 2 pasos hacia adelante. Y si estas afirmaciones no se aplican a ti o no se sienten representadas y representados, quiero que se queden donde están. ¿Estamos ok? ¡Sí! Da 2 pasos hacia adelante si eres un hombre heterosexual, si naciste en la región metropolitana, si estudias o estudiaste en un colegio particular pagado, si tus papás hasta el día de hoy viven juntos, si asististe a educación preescolar antes de entrar a primero básico, si nunca has tenido que ayudar a tus papás a pagar las cuentas de la casa, si no tienes ninguna discapacidad, si eres chileno o chilena, si te sientes tranquila o tranquilo en la calle andando de la mano o besando a tu pareja, si nunca te hicieron bullying por tu orientación sexual, si nunca te hicieron bullying por tu manera de ser hombre o de ser mujer, si nunca has sentido miedo de que en la calle te realicen acoso callejero, si puedes adoptar hijos en Chile. Ahora, miren hacia atrás y mírense. Cada afirmación que yo he hecho no tiene que ver con lo que ustedes han hecho o decidido en sus vidas.
Todo lo que he afirmado no tiene nada que ver con sus propias decisiones. Todos sabemos que los que están más adelante pueden conseguir el premio de las entradas más fácil. ¿Quiere decir esto que los que se quedaron atrás no podrán competir? No. Todos, todas y todos pueden competir, pero será mucho más difícil llegar a la meta. Y los que están más adelante muchas veces no asumimos los privilegios que tenemos. Porque la realidad en la vida es que no hay excusa para correr la carrera. Les aseguro que la carrera no será justa, tan solo porque algunos de ustedes parten con ventaja. Entonces ahora, en 3, 2, 1, ¡a correr! Esta es entonces una imagen de la vida. Nada de lo que ustedes han hecho o decidido los pone delante en esta carrera. Pero hay algunos que corren con desventajas y otros que parten desde más atrás. Es un video que me mueve y me conmueve. Reconocer mis propios privilegios, reconocer la condición en la que estoy y en la que me he desarrollado, me hace reflexionar y me hace pensar cuánto puedo inclinar la balanza para otros y otras. Ahora pensemos en qué es la inclusión. Estamos viendo la interseccionalidad, cómo se cruza la raza, el género y la clase en esta condición de disparidad, pero estamos pensando en la inclusión, en cómo volver nuestras escuelas más inclusivas de manera proactiva, proponiendo, generando. Y les voy a hablar de cómo se ha entendido la inclusión, cómo se ha visto y el objetivo pues es buscar que todas las personas incluidas, pertenecientes a diferentes grupos de atención prioritaria, que serían quienes tienen discapacidades o pertenecen a un grupo étnico distinto al de la mayoría o pertenece a una diversidad sexual, eh, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse en bienestar. Si vemos el primer dibujo arriba en la izquierda, pues se pensaba que los mayoritarios deberían apartarse de cualquier persona que tuviera una condición prioritaria, una atención prioritaria. Después se pensó que deberíamos formar grupos especiales para esos chicos, esas chicas y que los atendieran en un grupo diferente, tratados por especialistas, tratados por personas que puedan trabajar con ellos, pero a la mayoría tenerla apartada. Después, abajo a la izquierda, nos damos cuenta que creímos que la inclusión era dejarlos entrar, pero como también con un tratamiento específico para ellos, ellas, y no tanto en las actividades de todo el grupo. Tampoco eso es inclusión. Por último, tenemos la igualdad de condiciones en una inclusión verdadera. Todos, todas conviven, comparten, generan actividades donde pueden estar intercambiando puntos de vista, aprendizajes, interaccionando con
las formas de desarrollo que se están brindando al resto del grupo o a todos, a todas, ya acá no hay diferencias y creo que sería como la ilusión de poder tener un mundo mejor, lograr la igualdad de condiciones para todos, para todas. Fíjense, reconocer nuestros privilegios. Este link lo vamos a dejar en la plataforma para que ustedes puedan trabajarlo. Es muy bonito este test. Incluso pueden hacer pausa en el video y irse al link para que lo puedan revisar. Solo voy a leerles alguno de esta tabla de los Juegos Olímpicos de los privilegios que nos plantea qué es más valorado y qué es menos valorado en relación a la raza, al sexo, a la orientación erótico-afectiva, a la identidad de género, a la estatura, al país, religión, profesión, estatus socioeconómico, atractividad, si somos atractivas o no, dependiendo de los patrones hegemónicos de la estética, situación de discapacidad. Bueno, y tenemos un puntaje donde podemos ubicarnos. Les voy a decir más o menos yo que tendría, si pensara en raza, pues soy latina, tengo -50. Soy mujer, tengo -50, ya llevo -100. No soy heterosexual, eh, tengo 150 menos, o sea que ya llevo 250 menos. Eh, no soy cis, sí, soy cisgénero, me identifico como mujer y tengo genitalidad de mujer, entonces soy cisgénero. Tengo -20, pero si llevaba -250, tengo -230. ¿Soy alta? No, pues soy estatura promedio, entonces regular, cero, ahí ni sube ni baja. Soy de un país que no pertenece a los primeros, con puntajes positivos, así que ni hablar. Tengo, mm, tengo un puntaje bastante malillo. Ahí pensaría, híjole, ¿con quién me comparo? Ni siquiera estamos Latinoamérica. Bueno, el más cercano sería como, no sé, tendríamos el nivel de desarrollo de tal vez de España, cero. Bueno, creo que estamos por arriba de España en nivel de desarrollo, pero bueno, pero no somos europeas, ¿no? En religión no tengo, así que cero también, no punteo. Bueno, cada uno vaya intentando hacer su puntaje. Nada más les cuento el estatus basado en la riqueza familiar en dólares por año, percepciones. Fíjense que el pobre tiene que ganar 50,000 pesos para ser considerado pobre. Y si no ganas 50,000 pesos, entonces eres vagabundo o persona en situación de cárcel. Qué curioso, ¿verdad? Porque no gano 50,000 pesos al mes, entonces no llego ni a pobre. Atractivo, pues no creo porque eh, tengo algo de obesidad. Mm, mi rostro puede ser atractivo o no, eso ya no depende de mí. La percepción mía es que estaría como en cero también. Y situación de discapacidad, pues poco a poco ha aumentado mi condición de disminución visual sin llegar a ser ceguera, pero pues ya me
cuelgo otros puntitos menos por cuestiones de edad. Entonces, imagínense, estoy por debajo de, de cero, entonces está complicado. Ustedes hagan en este link, ahí lo van a encontrar, se llama Test de Interseccionalidad basado en el trabajo de Rachel Kidbes, la doctor, y pues ahí ustedes van a colocarse como están en ese test. Lo voy a colgar también en la, en la plataforma para que lo vean y ustedes puedan también estar colgando sus entregas saquen una foto, un screen de el test para que lo pongan como entrega. Y bueno, eh, ¿quién o quiénes pueden vivir sin discriminación? Esto es súper difícil porque pareciera que todos, todas hemos tenido en algún momento discriminación. Yo les voy a decir quiénes no son discriminados, por el contrario, son altamente reconocidos y, como que viven halagados y aunque no siempre sea verdadero ese halago, pero les digo que puede ser hombres blancos, heterosexuales, propietarios, ricos. Creo que a esos poco les toca vivir discriminación. Pueden tener nuestro desprecio, pero eso no les afecta para su desarrollo ni su vida social. Así que todos los demás, lamentablemente, no estamos en esta ruta de vivir sin discriminación porque socialmente hemos construido algo que nos impulsa a excluir, violentar a quien es diferente. ¿Y cómo tomar medidas para la inclusión? ¿Cómo hacer que realmente me estoy dando cuenta, estoy tomando conciencia de que esto lastima a las jóvenes, a los jóvenes, la exclusión, la violencia, el maltrato, lo que hace es lastimar la autoestima, crear desconfianza en sí mismas, sí mismos y también bajas notas, baja calificación en el desempeño académico porque no se sienten felices, porque no están de la mejor manera que pudieran. ¿Cómo tomar medidas para la inclusión? Pues lo primero es la escucha activa, es saber qué le pasa, qué siente, qué piensa. Y en eso tenemos el cambio en nuestras manos. Permitir que chicas y chicos nos digan qué piensan, qué sienten y apoyar sus diferentes posturas, favoreciendo el destacar sus virtudes, porque todas y todos tenemos algo bueno. Podemos hacer la diferencia para que esas chicas, esos chicos se sientan diferentes. Bueno, este también va a ser un ejercicio en la plataforma. ¿Qué entiendes por interseccionalidad y cómo crees que puede influir en las escuelas, en las aulas? Es importante que ustedes escriban, vamos a poner ahí estas preguntas y lo vamos a estar revisando. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Y bueno, ¿para qué me sirve el enfoque de interseccionalidad?
para ver las diferencias estructurales de las intersecciones en la diversidad humana. Las diferencias estructurales son aquellas que se repiten generación tras generación como algo natural, el pensar que si tiene la piel más oscura, entonces es peligroso, el pensar que si tiene una lengua originaria, entonces es una persona que no piensa, que ignora. Es este juego del prejuicio que ya les hablaba en el módulo anterior, solo beneficia a los realmente poderosos. Entonces, saber que existen estas diferencias estructurales de las intersecciones en la diversidad humana nos permite no generalizar y comprender la diversidad, cuestionando la norma y sus privilegios. Nos permite mirar a las personas en toda su complejidad, en todos sus cruces, en todas sus luchas, pero también en toda su luminosidad, en todas esas capacidades que nos hacen mucho mejores. La interseccionalidad y la experiencia de discriminación múltiple la vemos en el día a día, en la vida cotidiana. Ahora le pondré un video donde primero clasifican a todos y después van haciendo algunas aseveraciones para que se reagrupen de manera distinta y vean que son capaces de compartir cosas, aún con aquellos que por apariencia, por actividad laboral o económica o por grado académico, jamás me hubiese pensado que tenía algo en común. Veamos. By those it's easy to put people in boxes. There's us and there's them, the high earners and those just getting by, those we trust and those we try to avoid. There's the new Danes and those who've always been here, the people from the countryside and those who've never seen a cow, the religious and the self-confident. There are those we share something with and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual.
We who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Esto es muy bello, ¿no? Encontrarnos con lo que sí compartimos. Y este último es sobre una profesora que tiene un programa. Escuchémosla. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Estoy con Danit Torres. Danit Torres es una trabajadora social que ha tenido cargos muy importantes en este país, ha pasado por el sector público, por el sector privado, estuvo en el Viceministerio de la Juventud, en la Secretaría de Educación, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y una persona que ha trabajado por una causa muy importante que es la educación antidiscriminación, antirracismo. Y resulta que en estos días Danit se ha vuelto viral en las redes sociales, en los periódicos nacionales, por una circunstancia muy desagradable que le sucedió, de la que vamos a hablar, pero la vamos a conectar con el tema educativo. ¿Qué nos falta en este país para trabajar realmente la integración, la integralidad en el tema de derechos humanos, de dignidad, de que todos tenemos la posibilidad de estar en esta sociedad? Vamos a invitar a Danit a que nos cuente muy resumidamente cuál fue esta Florero de Llorente en este tema de racismo en Colombia. Bueno, Luz Amparo, muchísimas gracias primero a la Fundación Compartir y a ti y a su presidenta Elisa Gómez por esta oportunidad. Creo que es un espacio maravilloso. El hecho es simple, el hecho es que yo voy con unas amigas a un sitio público a ver el partido de Colombia. Llego de primero, pregunto si hay mesas, me dicen que no, que todo está reservado. Me quedo a un lado esperando a mis amigas, pero además también verificando que efectivamente fuera cierto, que no había reservas. Alguna de mis amigas llega, a ella pregunta y le dicen sí, adelante, cover de 10.000 y hay que pagar por botella consumida. En ese momento pues yo pido llamar al administrador que me explique por qué las respuestas son distintas. Para mí que no había mesa, que todo estaba lleno, y para ella que sí se podía. Por supuesto él no tuvo cómo contestar a eso, que para los que estamos de este lado es obvio, es un asunto de discriminación racial. Y bueno, ya el resto creo que el público lo sabe. Muy bien. Danit, estamos en el sector educativo y esto es muy importante para las futuras generaciones, para construir un país en paz, un país que nos integre a todos, un país en el que todos realmente seamos iguales. ¿Qué nos falta en educación y qué se está haciendo en la educación por este tema? Bueno, ustedes saben, yo trabajo en OEI. Desde OEI hemos venido trabajando, promoviendo todo el escenario de una educación sin discriminación, y a esta tarea se ha sumado gente de la academia, activistas afrocolombianos, activistas que trabajan en el tema de discapacidad, de diversidad sexual y demás. Un poco en la tónica de promover una escuela sin discriminación que sea dignificadora y reconocedora. Eso significa un cuerpo educativo con capacidad para identificar todos esos discursos hegemónicos que tiene uno encima en relación a lo normal, lo anormal, lo bonito, lo feo, lo superior, lo inferior, lo blanco, lo negro, que finalmente es lo que generan los prejuicios y los estereotipos. Creo que hay unas tareas que se han hecho, pero definitivamente siento que ha hecho falta una labor decidida de Estado y de alianza público-privada para asumir que este es un tema estructural de la escuela. Uno no puede hablar de una Colombia en paz, uno no puede hablar de una educación de calidad si dentro de la escuela se promueven de alguna forma y se perpetúan estereotipos en relación con las personas, sobre todo con lo que llaman minoría, que realmente minoría no somos un montón, que por alguna condición particular, ya sea de etnia, de género o de clase, nos vemos enfrentados permanentemente a la discriminación. No es un tema esporádico, es un tema de todos los días. Lo que yo le ponía en El Espectador, la discriminación se ha refinado. Cada vez es más difícil identificarla, porque cada vez la sociedad se busca fórmulas para excluir a unos
en privilegio de los que considera son el prototipo de ser humano que debe existir. Yo quisiera, como nos van a ver muchos lectores de Palabra Maestra, formularles una inquietud, o sea, quiero que participemos alrededor de este hecho, que seamos voz visible a través de Palabra Maestra, a través de este hecho. Plantéales una pregunta detonadora de participación a nuestros lectores. Bueno, la pregunta general tendría que ser: ¿qué puedo hacer yo en mi aula de clase para generar una educación que dignifique las personas y que las reconozca? Dignificar las personas implica tres cosas. Uno, generar condiciones para que la gente viva bien. Generar condiciones para que la gente viva con autonomía. Y tercero, generar condiciones para que la gente viva sin humillaciones. Entonces yo, maestra, desde mi aula de clase, ¿cómo le apunto a ese propósito? Yo no necesito que venga nadie de fuera, vamos a trabajar con lo que cada uno puede hacer. Mire, lograr una escuela incluyente, una escuela dignificadora y reconocedora depende de las personas, no de los artefactos que tienen las personas para hacer. Implica que una maestra y un maestro es capaz de deconstruirse, de analizarse. Todos nosotros hemos sido socializados en la discriminación. O sea, nosotros nos enseñaron por esencia a separar, ¿verdad? Y entonces no nos vamos a sentir culpables porque también tenemos actitudes racistas y discriminadoras. Eso es real. Pero el asunto es qué hago yo con eso. Yo las tengo que trabajar. Sí, yo las tengo que procesar, yo tengo que lograr desplazamiento. Hombre, yo creo que cometí un acto o un error con X persona, yo tengo que poder hacer una reparación. No solamente es cómo lograr dignificar, pero también devolvámonos. ¿Cómo puedo yo, maestra, empezar a reparar emocionalmente a los estudiantes, a las familias que de alguna forma he vulnerado inconscientemente? Creo que son dos cosas súper bonitas que tienen que ver con cómo también yo mejoro como ser humano. Muy bien, Denise. Danit, muchísimas gracias por esta intervención. Invitamos a todos nuestros lectores a participar de este debate, de esta gran causa que Danit nos invita a unirnos por una Colombia en paz. Una cosa para cerrar. Mire, en sus aulas de clase hay un montón de niños y niñas que están creciendo en el autodesprecio. Autodesprecio a cómo son, a cómo se visten, a cómo comen, a cómo hablan. Creo que una tarea fundamental que tenemos que hacer nosotros es lograr darle la vuelta, poder trabajar con los niños y las niñas en la idea de quererse, de apreciarse, de valorarse, de reconocerse. Y eso no lo pueden hacer solitos, necesitan a las maestras y a los maestros que los ayuden en ese proceso. Muchas gracias, David. Hola. Bien, pues por último, solo hablarles de cuáles son las situaciones que ponen en vulnerabilidad a sus estudiantes en los contextos educativos, repasando las condiciones físicas. Si hay alguna discapacidad, genera una situación de vulnerabilidad. El color de la piel, el grupo étnico de pertenencia, el género y la situación socioeconómica. Eso nos coloca en condiciones, son las tres grandes esferas que nos colocan en situaciones de vulnerabilidad. Por eso es importante que ustedes estén atentos a estos datos y puedan disminuirlos, aminorarlos. Como decía la profesora Danit, que es fundamental que veamos las cosas buenas que tiene cada estudiante para dignificarlos, para hacer que sean resaltables y reconocidas. Todos tenemos derecho a crecer en un ambiente de libertad, de paz, de justicia y de amor. Muchas gracias.